Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1 para comentar y analizar las principales informaciones acaecidas en las últimas horas y además compartir con ustedes entrevistas interesantes. Y hoy tenemos dos, Millicent. Así es. Muchos acontecimientos, muchísimos acontecimientos a nivel político, a nivel social, a nivel económico. ¿Y a nivel electoral? Y a nivel electoral, bueno, esa tal vez es la con la noticia más trascendente, que la Junta, ayer lo comentábamos aquí, la Junta Central Electoral ha ratificado su decisión de limitar el proselitismo partidario antes de que se proclame la campaña. Hay que subrayarlo eso. A destiempo. Tal como lo dice la ley, Exacto. ella no se está inventando nada, pero los partidos aprobaron la ley y ahora no la quieren. Definitivamente vamos a ver las consecuencias porque ya venció el plazo, el cual no fue extendido, que dio el propio organismo a los partidos políticos para que retiraran las vallas que tienen en distintas zonas del país y para que suspendieran la realización de marchas, caravanas y otras actividades abiertas fuera de sus recintos electorales. No lo han hecho y algunos lo han desafiado, han dicho que no van a permitir bajo ninguna circunstancia, que están dispuestos a tomar las calles, lo dicen las armas, pero quién sabe, para defender lo que entienden que es un derecho constitucional. El comunicado que dio la Junta Central Electoral para ratificar esta decisión es bastante interesante porque pone los puntos sobre la IES. Así es. ¿Lo viste? Sí, sí. Entonces vamos a ver, Milice, ¿qué usted opina sobre este hecho? Mira, me parece correcta la decisión de la Junta porque parte de lo que estaba aquí en cuestionamiento era la autoridad de la Junta, porque los partidos básicamente lo que habían hecho en términos populares era sacarle la lengua. Porque después de ese comunicado de admonición hicieron marchas, hicieron caravanas y mantenían la publicidad. A mí me parece interesante la parte legal del documento porque en el caso de los partidos de oposición y sobre todo la Fuerza del Pueblo y su presidente, Leonel Fernández, insistían en que el comunicado de la Junta era ilegal porque había sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Administrativo que le impedían a la Junta poder disponer ese retiro de campaña. Entonces la Junta lo que hace es revisa las sentencias y dice, mira, hay varios numerales del artículo 44, que es el que está en discusión. Y el numeral, por ejemplo, que se refiere al tema de la publicación en los medios de comunicación, es verdad. El tribunal dijo que eso es un derecho constitucional y que se puede mantener. Pero, Adalberto Grullón, lo que se refiere al tema de las vallas, los mítines y los afiches, pues entonces eso no ha sido declarado inconstitucional y por ende la Junta lo ratificó. Yo creo que eso es interesante porque en el caso del expresidente Leonel Fernández, él de manera reiterativa venía insistiendo con eso, justamente ayer comentábamos que nueva vez se había posicionado y yo creo pues que desde el punto de vista legal, esta aclaración que hace la Junta a mí me pareció bastante pertinente, Adalberto. Así es, y el presidente, el expresidente Leonel Fernández sabe perfectamente de qué estamos hablando. Por supuesto. Sabe que ese es un pleito que legalmente no lo va a ganar, lo vas a perder. Y como decíamos ayer, Millicent, justamente es hacer respetar la Constitución y las leyes, lo que está pretendiendo la Junta Central Electoral. Pero ahí está el alboroto político. Otra vez los partidos reaccionaron ayer, por lo menos la Fuerza del Pueblo y su delegado electoral habló sobre el tema y hoy tú vas a ver que van a producirse reacciones en torno a esta medida porque los partidos tienen otro argumento que es incorrecto. Dicen que esto beneficia al partido de gobierno. Al que menos beneficia al partido de gobierno, por dos razones. Es el único que va a hacer primarias abiertas. Por tanto, tiene que llegar al gran público. No, en el caso del PRM son cerradas. No, señora. Sí. No. La candidatura presidencial y en algunas candidaturas locales son abiertas. No, recuerda que quien... Bueno, abiertas no cerradas, pero son primarias. Las primarias sí, quiero decir. exacto, son cerradas. Sí, tienes razón. Es cerrar por un padrón de 3 millones. Sí. O sea, hay 3 millones de personas a las que tendrían que llegar para hacer el padrón. Sí, la primaria, tienes razón. Primarias cerradas, limitadas a la persona que está inscrita en el padrón de ese partido.
Pero es el único que lo va a hacer así. Ninguno de los otros tienen que llegar a tanta gente para elegir a un candidato a alcalde, a un candidato a regidor, que es lo que está en disputa ahora. Sí, porque son las elecciones son las elecciones locales, las que se van van a terciar ahora, se van a realizar ahora, en febrero sí, del próximo año. Y por tanto es en el ámbito municipal donde tienen que hacer la campaña. Ahora, esa campaña tienen que limitarse a la militancia de su partido, porque para elegir a quien es, claro, en nombre de un partido va a ser candidato. No puede afectar al que es de otro partido, ni mucho menos al que no milita en ninguna organización. Así es. Ni quieren que le pongan una bocina al lado, sí, de que le entorpezcan el tránsito cuando va a salir de su casa o se va a desplazar por el pueblo donde habita. No, porque es tú en nombre de un derecho vulnerar otros derechos, claro, de muchas personas. Entonces, de eso es de lo que se trata en este momento. Por tanto, el argumento de que le va a perjudicar a los partidos de la oposición y a beneficiar al partido de gobierno no tiene... Aunque también hay que reconocer, pero eso no es un tema del partido que hoy gobierna, ha sido algo histórico que aquí, o sea, y en otros países del mundo también, quien está en el poder y va a una reelección corre con ventajas. Por eso a mí me ha gustado mucho, ojalá que se pueda cumplir, porque el presidente actual, Luis Abinader, él ha manifestado que quiere poner candados en ese aspecto, Alberto, porque la falta de institucionalidad, y por eso yo creo que es importante uno siempre abogar por cosas como esa, que se cumpla la ley, pues hace efectivamente crear algunas desigualdades. Y hay que decirlo, o sea, ayer lo comentábamos, estamos viendo vallas, mítines, pero en el caso del PRM ya también hay vallas, inclusive con la cara y el cuerpo, porque son vallas completas, del presidente de la República. Correcto, pero fíjate que eso trata de otro asunto. También la ley prohíbe que los recursos estatales, los recursos públicos, se utilicen en el proselitismo político partidario. Y esto nos llama a otro tipo de vigilancia, que no es la que estamos tratando ahora, no es lo que está tratando la Junta. ¿Cuál es? El partido de gobierno, o los partidos que están en el gobierno, porque hay partidos que tienen pedazos de poder, tienen alcaldía, tienen regiduría, tienen senaduría, tienen diputaciones. Los partidos no pueden usar los recursos públicos para hacer proselitismo. Vale decir, no pueden usar las oficinas, los vehículos que tienen asignados, los empleados, los celulares, no pueden intimidar a los empleados para que participen en determinadas acciones partidarias. Cosa que se ha hecho en el pasado. Y tampoco pueden usar los cargos públicos para traficar con influencia en favor de un determinado partido político. Entonces, la ciudadanía también tiene que estar vigilando eso. Pero fíjate que son dos cosas distintas. Eso no es lo que ha regulado ahora la Junta. No. Y esto está regulado, está establecido. Sí hay que vigilar para que no me digan ahora de que vamos a tener una reunión en un determinado ministerio o en cualquier dependencia con fines partidarios. O que vamos a usar medicamentos, hospitales, operativos, etcétera, con recursos públicos para apoyar a un determinado candidato a cualquier cargo público que se refiera. Ese es el tema que tenemos, pero son dos cosas distintas. Afortunadamente estamos avanzando, porque por ahora la oposición no nos ha mandado videos ni fotografías de actos proselitistas con recursos organizados con recursos públicos. Y eso es sumamente interesante, al contrario. Creo que ha sido positivo el hecho de que el presidente de la República haya advertido muy positivo que no va a tolerar que los recursos del Estado se usen en la campaña proselitista. Ayer mismo, y este es otro tema, el presidente Luis Abinader inauguró una nueva modalidad de comunicación con los medios de comunicación y por tanto con el pueblo, con la población. Y esa nueva modalidad que va a consistir en un encuentro con periodistas de distintos medios todos los lunes, con preguntas abiertas. Excepto, se explicó en ese primer encuentro, excepto temas electorales. Muy bien. Porque el presidente no va a responder preguntas que tengan que ver con la campaña electoral, porque no quiere mezclar una cosa con la otra y no quiere usar el escenario del Palacio Nacional para referirse a esos temas. Eso no quiere decir que lo pueda hacer fuera de ahí. Sí, fuera así, pero hay que respetar el Palacio. Y eso me parece que es sumamente interesante, porque
¿Tú te recuerdas, Millicent, que las reuniones para decidir el curso de la campaña política, de las campañas electorales, se hacían en las oficinas del Palacio Nacional? Así es. Y en otras oficinas. Temas partidarios, político-electorales en el Palacio. Sí, a mí me parece muy correcta, por eso saludaba esa actitud, ojalá que efectivamente eso se traduzca en hechos. De igual manera, no sé tu opinión, pero también me parece interesante ese formato que inauguró el presidente, me recuerda mucho al presidente de México, Manuel López Obrador, que hace todos los días las mañaneras, exactamente, la hace todos los días, muy temprano en la mañana. Pero yo creo, Adalberto Grullón, que hay que valorar en la política de comunicación oficial ese tema de apertura. El presidente Luis Abinader habla con la prensa y no habla en formatos controlados, no, él permite que se le hagan preguntas, uno puede preguntar de lo que quiera, hace encuentros sectoriales cada X tiempo con los ejecutivos, con los directores de los medios. Yo creo que eso hay que valorarlo porque una de las críticas que yo tengo al gobierno anterior es que desde el punto de vista de la comunicación era un gobierno muy innovador en materia de tecnología. O sea, el salto que se dio aquí en la comunicación institucional en temas de modernidad y de tecnología fue importante, pero no permitía, el expresidente Danilo Medina no se exponía. De hecho, en tu calidad de director de medios sabes que la fuente del Palacio Nacional, esa fuente se desmembró porque es que ahí no se daba ninguna información y finalmente muchos medios optaron inclusive por retirar sus reporteros y reporteras de Palacio porque todo era por Twitter. No, los partidos deben de aprender y los que aspiran a dirigir cualquier institución pública deben de aprender de esto. El presidente Luis Abinader se ha beneficiado de eso, no se ha perjudicado. Para nada. Eso le ha convenido, porque inclusive cuando los periodistas y las periodistas preguntan sobre un tema, a veces los mandatarios, los incumbentes instituciones no lo conocen, no saben qué está pasando. Le sirve de alerta. Y le sirve de alerta, definitivamente. Y ahí es que la prensa, los medios de comunicación, juegan su rol de ser vigilantes de las acciones públicas, de las acciones de quienes dirigen bienes, instituciones públicas que le conciernen a todos y a todas. Ese es el papel, alertar, ladrar cuando hay peligro, Millicent. Y el presidente Luis Abinader, repito, se ha beneficiado en grande. Y tú puedes estar seguro que el que venga, el que le siga, va a intentar seguir por ese camino, porque no ha sido perjudicial para él, pero también es beneficioso para la sociedad. Claro. Es beneficioso para la sociedad, porque puede tener de primera mano informaciones claves, pero también tener reacciones frente a acontecimientos que le conciernen a los ciudadanos y a las ciudadanas. Millicent, la economía. Hay muchas otras noticias de la economía. Sí. Éntrale. El Banco Central ayer emitía un comunicado, sale hoy también en la prensa impresa, defendiendo un poco el crecimiento económico ya en este caso en el mes de julio. Dice que hemos mejorado, que en este caso hemos tenido un crecimiento interanual de 2.9% en el mes de julio, y es una noticia positiva porque justamente ayer aquí nos hacíamos eco de una preocupación que hay, porque en el caso del primer semestre apenas el crecimiento fue de 1.2%, Adalberto, y eso es muy bajo. Miren, cuando comenzó el año, la proyección de crecimiento económico que tenía tanto el gobierno a nivel local como que también habían hecho algunos organismos internacionales era de un 5%. El gobierno ha ido revisando eso a la baja, Adalberto, y la proyección más reciente habla de apenas un 3%, y aún así, economistas como nuestro consultor aquí, el profesor Antonio Siriaco, dicen que es muy difícil que podamos alcanzar esa meta. Básicamente la respuesta del gobierno a esto ha sido apostar a las obras de infraestructura. Cuando uno analiza, por ejemplo, el presupuesto reformulado, se ve que en eso se concentra la mayor parte del presupuesto. Pero, Adalberto, yo creo que el Banco Central también ahí va a tener que seguir apostando a las medidas que ha tomado recientemente, que buscan llevar liquidez, porque cuando uno analiza, por lo menos en el mes de junio y julio todavía no se percibe un efecto. Pero sí se percibe, ese es el desmentido que hace el Banco Central. A ver. En julio creció 2.9. Eso supera el crecimiento promedio del primer semestre. Mejoramos. Entonces es un resultado de las medidas. Contrario a lo que nosotros comentábamos ayer, porque hay publicaciones que la verdad es que distorsionan la realidad. No era eso lo que se había publicado en los medios.
Bueno, lo que pasa es que la de ayer era del primer semestre. Sí, del primer semestre. Y fue 1.2 pero el primer semestre. El primer semestre. Pero esta información, que yo creo que se adelantó el Banco Central a plantear. Sí, obviamente fue una reacción fue a una lo reacción otro, a claro. Está diciendo, espérate, Sí. denos el chance, justamente tomamos la medida por esto. Hay que ver si es verdad que va a seguir teniendo ese impacto. Porque estamos hablando de que duplicó casi Sí, el promedio. el promedio que tenía de los primeros 6 meses del año. Y lo que se había previsto, lo que habían prometido las autoridades, era que este segundo semestre del año iba a tener un comportamiento más positivo que el primero. Así que eso es positivo, eso es interesante verlo. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, no todos los sectores están creciendo de la misma manera, pero es alentador el hecho de que sectores productivos hayan crecido en mayor proporción que otros, y el caso de la agropecuaria es un ejemplo. Estamos hablando de que la agropecuaria creció significativamente, aunque las finanzas, el comercio, se ha reactivado. No, el mayor sector sigue siendo hoteles, bares y restaurantes. Sí, que es el turismo. Sí, es el turismo, Es y el creció turismo. 11.9%. El turismo. Es el que es el de mayor crecimiento. Sí. Es el que salva la situación, pero está también, repetimos, otros renglones, como el caso mismo de la agropecuaria, la construcción un poco. Todavía no ha subido al ritmo que 2.1 la que se construcción. puede, sí, sigue siendo bajo Sigue en comparación siendo bajo. con lo que uno esperaba, ¿verdad? Con todo esto. Bueno, es alentador el hecho de que estén repercutiendo positivamente esas medidas que adoptó el Banco Central y que también adoptó el gobierno central. Sí. Para reactivar la economía. El segundo semestre del año siempre es más activo. Claro. Porque cuando se acerca la Navidad, Se hay activa consumo todo. por doquier. Yo no sé, la gente busca dinero donde sea, debajo de la piedra, Sí. y gasta. Y mucho. Gasta, y viene el doble suelo, y viene los bonos, extraordinarios. La gente se reactiva en estos últimos meses del año. Claro, la temporada ciclónica es un peligro que puede conspirar también con ese crecimiento. Y vamos a apostar para salir bien de esta situación. ¿Hay otros temas? Año escolar queda. Arrancó el año escolar, Millicent. Y como tú dijiste, masiva la asistencia. Oh, pero masiva. Tú sabes que me mandaron fotografías. Nos mandan fotografías la gente de profesores. Ay, qué bueno. Contentos con sus muchos muchachos en las aulas. Algunos no esperaban que eso iba a ocurrir. Y fíjate que parece que fue en todo el territorio nacional. Porque nosotros recibimos fotografías de distintas partes, no solo de la capital. El acto que marcó el inicio del año escolar estuvo presidido por el presidente Luis Abinader, como sospechábamos, y por el ministro de Educación. Y el ministro de Educación habló de 5 novedades, 5 elementos clave que va a tener este año escolar que no tenían los otros. Él está muy entusiasmado. Bueno, este es su año escolar. Sí, porque el otro podría decir, no, espérate, heredé, que yo cuánto. Sí, el otro él vino básicamente de bateador emergente, cuando ya el juego estaba comenzado. Ya el juego estaba comenzado. Mira, hay escuelas, donde se hizo el acto ayer, una escuela nueva. Sí, ciertamente. Es una escuela nueva que estaba paralizada. Eso es interesante, hay muchas escuelas nuevas que están entrando en funcionamiento a partir de este año escolar. Así que esas son noticias positivas. En la rueda de prensa del presidente Abinader ayer, él se refirió a 3 temas importantes. La tragedia de San Cristóbal. La tragedia de San Cristóbal fue una respuesta porque hay gente que está quejando, que no lo llegó. Oye, me ha llegado toda la ayuda del mundo. De más. Pero la gente se queja de verdad y quieren más. Hay un tema pendiente, que si hay que judicializar ese caso o no. Las autoridades han estado investigando y parece que el Ministerio Público está frente de esto. Entonces el presidente Abinader dijo que él por su parte va a seguir ayudando y respaldando toda acción que vaya en protección de la gente que se resultó afectada, pero que el tema de judicializar o no le corresponde al Ministerio Público, como debe de ser. Al Ministerio Público.
Sí. Así es. Pese, aunque yo soy de las que creo que también desde el Poder Ejecutivo, porque hay instancias, tú tienes ahí, por ejemplo, el tema de los bomberos, tienes al ministro de la Presidencia que está al frente de este tema, tienen también pero que dar una las investigaciones explicación están a cargo de G2, del J2 del J2 y del cuerpo de bomberos. del cuerpo de bomberos, Sí. de la defensa civil. Exactamente. Son órganos llamados a dar una Sí, explicación. pero son del Poder Ejecutivo. Son del Poder Ejecutivo, lo están Claro, haciendo. claro. Y qué bueno que sigan con eso, que concluyan la investigación, que rindan un informe. Eso, Que rindan un exacto. informe porque la gente lo quiere, pero parece que no es tan fácil rendirlo con evidencias en el tiempo que uno quisiera. Y que los dolientes de las víctimas Claro. requieren, Sí, ¿verdad? requieren con todo esas respuestas. el derecho de esa respuesta. El otro tema a que se refirió el presidente fue el tema haitiano. Así es. Le preguntaron. El tema haitiano que vuelve a ocupar portada de los diarios y espacios destacados en los medios electrónicos por lo que pasó el fin de semana. Que un pastor evangélico se armó de valentía, convocó a sus feligreses, a sus seguidores, a enfrentar a una banda de las tantas que existen en Haití. Y obviamente la banda resultó ser la gananciosa porque le arremetió claro. a tiros y Terrible ese a la multitud y mató al menos 10. Y dice que hay 20 desaparecidos, que probablemente los secuestraron. Sí. Entonces hay un lío del golo de brazo otra vez en Puerto Príncipe con relación a esto. El presidente dijo que va a ir a la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU Sí, que a va a ser hablar a del mediados de tema, septiembre. a seguir insistiendo, y aclaró que el país, la República Dominicana, no puede hacer otra cosa que no sea incrementar su ayuda, Sí, ayuda humanitaria. Y esa ayuda humanitaria debería de incluir también la flexibilización de las medidas contra los haitianos que huyen hacia acá, hacia el territorio dominicano. No es frontera abierta, No. tienen que mantenerse cerrada, pero óyeme, los que están aquí, Claro. no los mandemos para allá. Sí, alguna Ahora, solidaridad debe de haber. una tregua mínima. Sí, porque están en unas circunstancias que son Extremadamente extraordinarias. difícil. Y es ponerlo inclusive al peligro Claro, claro. a todo tipo de peligro. El tercer tema importante que refirió el presidente ayer en ese primer encuentro de la semanal, que así se llamará, tiene que ver con el balance, Adalberto, de la tormenta Franklin. Ayer manejamos una cifra preliminar que era de 1.000 millones, pero el presidente la actualizó, dice que van 5.000 millones. Pero los 1.000 millones eran de la agricultura. Exactamente, el sector agropecuario. Ya aquí, por ejemplo, las viviendas. Exactamente, el las sector infraestructuras, eléctrico, exactamente. Acueductos, sector Exacto. eléctrico. O sea, es mucho más amplio. Sí, Él exactamente. dio el balance global. Exacto. A lo que nos referimos ayer era a lo Al que tema tiene que ver con el agropecuario. agropecuario, que lo había dicho el ministro De agricultura. de Agricultura. Ese es otro tema. Vamos a seguir reportando consecuencias negativas, Lamentablemente. pero afortunadamente las víctimas humanas fueron muy pocas y las viviendas también limitadas. Sí, sí. Y estamos hablando de viviendas en una situación muy difíciles que hay que reparar o construir nuevas para reubicar a la gente que la perdió, o parcial o totalmente. Así es. Y eso es, creo que eso lo van a hacer, lo tienen que hacer. El gobierno dice que tiene recursos para eso. Sí. Así que mano a la obra. Sí. Bueno, pues yo le propongo a usted que retomemos justamente ese último tema con nuestro invitado para la entrevista en primer plano. Es el buen amigo Eric Rivera, quien es asesor agropecuario del Poder Ejecutivo. Rivero dije, y presidente también de Aproleche. Así que con él retomamos este y también otros temas. Como hoy es martes, hoy recibimos con los brazos abiertos a nuestro asesor económico que siempre pega en sus análisis. Nos referimos al profesor Antonio Siriaco. La invitación a que mantenga la sintonía con 1+1 después de esta pausa.